Dale. Listo, Bueno, muchas comienzo. gracias Itatí y todo. Dale. Gracias Itatí y Sapref por la invitación. La idea de hoy era charlar un poco, ver los resultados de este nuevo trabajo que hicimos en la Universidad Católica de Leuven en Bruselas, en Bélgica, que se titula Efecto del medio condicionado por células madres sobre el cultivo in vitro de tejido ovárico. Bueno, un poco los lineamientos del seminario. Vamos a hablar un poco de la introducción a la oncofertilidad. Francisco, discúlpame, Después. tenés que ponerlo en presentación. Nosotros no estaríamos Ah, ¿no se viendo. ve? No está en presentación completa, al menos yo no lo veo. Ok. Déjame ver. No, estaba bien, faltaba poner en presentación el PowerPoint. A ver. Perdón, un segundo. Bueno, ahí ven. Perfecto. Bueno, arrancamos. Entonces, los lineamientos, vamos a hablar un poco de lo que es la oncofertilidad. Después, estrategias actuales de preservación de la fertilidad. Después nos metemos de lleno en lo que es el cultivo de tejido ovárico para el desarrollo folicular in vitro, que es una técnica experimental. Y vamos a hablar un poco de las limitaciones, los desafíos de esta técnica y para finalizar, estrategias nuevas y mejoramientos de los resultados. Bueno, un poco la oncofertilidad, obviamente es el enlace entre el cáncer y la fertilidad, ¿sí? Sabemos que de los datos de la American Cancer Society, sabemos que la incidencia del cáncer, cáncer hablado como cáncer total, la incidencia se mantuvo bastante estable a lo largo de los años, como vemos ahí, pero la mortalidad a lo largo de los años fue descendiendo, ¿sí? Debido a las mejorías en los tratamientos. Y si vemos el cáncer en mujeres, vemos acá de vuelta, bien clasificado por tipo de cáncer, vemos que la incidencia, por ejemplo, del cáncer de mama es muy alta, pero la mortalidad es mucho menor. Lo mismo con el cáncer de tiroides, el cáncer de cuello uterino, ¿sí? En los países subdesarrollados, los cánceres hematológicos y el cáncer de ovario, ¿sí? Siempre la incidencia es mucho más grande de la cantidad de gente que muere debido al cáncer. Esto significa que, debido al tratamiento, muchos pacientes van a sobrevivir a un cáncer, ¿sí? Obviamente con los efectos adversos de la terapia gonadotóxica. Bueno, y acá vemos particularmente en la población de niños y adolescentes, ¿sí? De vuelta, datos del American Cancer Society. Vemos que en niños de entre 0 a 14 años, a la cabeza van los cánceres hematológicos, ¿sí? Y los cánceres del sistema nervioso central. Y si vemos la tasa de sobrevida de estos chicos, ¿sí? Luego del tratamiento, en todos los casos, más del 75% de los chicos se van a curar y van a poder seguir su vida, ¿sí? Obviamente luego de haber recibido un tratamiento gonadotóxico. Bueno, como dije antes, esto quiere decir que más del 75% de estos chicos van a llegar a la edad adulta, ¿sí? Con posiblemente algún impedimento en la función ovárica debido a su tratamiento oncológico. Bueno, para estas chicas lo que se ofrece es estrategias establecidas para preservar su fertilidad, ¿sí? En lo ideal se debería hacer previo al tratamiento quimioterápico. Hoy por hoy tenemos 3 estrategias que están establecidas, que es la vitrificación de ovocitos, Esto, por las dudas que no te la fijas. crío de embriones, en el caso de que ¿Te gusta a vos la tanto? paciente tenga pareja, y desde el año 2018, ¿sí? ESHRE y la American Society of Reproductive Medicine aprobaron la crío de tejido ovárico, ¿sí? Como estrategia establecida, ¿sí? Dejó de ser experimental. Bueno, nos metemos de lleno en lo que es la técnica de crío y trasplante de tejido ovárico, ¿sí? Muy rápidamente, tenemos, bueno, 2 partes. Primero, previo a que la paciente reciba quimioterapia, se procede a una laparoscopía para toma de biopsia, ¿sí? Del tejido ovárico. Esto se congela, ¿sí? Puede ser
con la técnica de vitrificación o con la técnica de congelamiento lento. Se almacena el tejido en nitrógeno líquido y una vez que la paciente se recupera de su cáncer y con el aval del oncólogo, ¿sí? Se procede a descongelamiento de la muestra y al trasplante o al retrasplante del tejido ovárico en la cavidad pélvica nuevamente, ¿sí? Esto obviamente tiene sus ventajas, ¿sí? Es la única técnica que puede restaurar tanto la fertilidad como la función endocrina, ¿sí? La función hormonal, porque estamos reimplantando tejido ovárico que es vital, que es funcional, entonces la paciente vuelve a tener sus hormonas en sangre, ¿sí? Esto no se adquiere, por ejemplo, con la crío de ovocitos o la crío de embriones, ¿sí? Otra ventaja es que es la única opción viable en pacientes prepúberes debido a la ausencia de la maduración del eje hipotálamo hipofísis gonadal, ¿sí? Yo no puedo vitrificar ovocitos en una chica de 4 o 5 años, En cambio, el tejido ovárico se puede hacer en chicas muy, muy jóvenes, ¿sí? Otra ventaja es que es útil en pacientes que no pueden retrasar el inicio del tratamiento gonadotóxico, ¿sí? Esto yo a la paciente la veo en consultorio y al día siguiente le puedo programar por la mañana una laparoscopía que dura 30, 40 minutos, ¿sí? Es algo muy inmediato. En el caso de cuando quiero vitrificar ovocitos o embriones, por ahí toda la estimulación ovárica me lleva 2 semanas, ¿sí? 15 días. Pero tiene una gran desventaja, que es que está contraindicado en pacientes con neoplasias de alto riesgo de poseer micrometástasis en el tejido ovárico, ¿sí? Como yo voy a congelar tejido ovárico de una paciente que tiene un cáncer, ¿sí? Hay algunas patologías particulares, como la leucemia, el linfoma de Burkitt y el neuroblastoma, que se considera que son de alto riesgo de que esa biopsia de tejido ovárico contenga alguna micrometástasis del tumor del cáncer original, ¿sí? Para estas pacientes, entonces, está contraindicado o es una contraindicación relativa en realidad, ¿sí? Pero para estas pacientes se podría desarrollar a futuro, ¿sí? Ahí lo pongo como experimental, lo que vamos a hablar ahora, que es el cultivo de tejido ovárico, ¿sí? Todo in vitro, nunca evitando el trasplante del tejido ovárico de vuelta en el cuerpo, ¿sí? Y poder hacer un desarrollo folicular completamente in vitro. Bueno, muy rápidamente, repito, esto es algo experimental, no se hace en la clínica diaria, digamos. ¿Y en qué consiste este cultivo? ¿Sí? Como sabemos, los folículos, a lo largo de toda la foliculogénesis, pasan por distintos estadios, ¿sí? Son 4 pasos, básicamente. El primer paso es la activación folicular, lograr que esos folículos que están en estadio primordial se activen y comiencen a crecer. Hay un segundo paso en el que se aíslan los folículos que llegaron al estado secundario, ¿sí? Y se los continúa creciendo con 4 días más de cultivo para que lleguen al estadio antral, que es cuando se forma el antro y empiezan a crecer más de tamaño. Un tercer paso en el que se aíslan las células del cúmulus con el ovocito. Y un cuarto paso que dura un día, que es la maduración ovocitaria, en donde ya tengo el óvulo maduro para poder eventualmente fecundarlo y generar un embrión, y ahí sí hacer la transferencia embrionaria a la paciente. Pero bueno, ¿cuáles son las grandes limitaciones? ¿Sí? Todo esto así explicado en la teoría parece todo color de rosa, pero hay un paso muy importante que es el paso limitante, que es el primer paso, porque menos del 10% de los folículos primordiales en el paso 1 van a lograr activarse, desarrollarse, crecer y sobrevivir hasta el paso 2, ¿sí? La mayoría, casi el 90%, van a sufrir apoptosis folicular, que quiere decir muerte folicular, perdón, y un arresto en el desarrollo temprano de la foliculogénesis, ¿sí? Esto es principalmente debido a condiciones subóptimas de cultivo in vitro, ¿sí? Obviamente, el tejido cultivado in vitro no tiene la misma, no está en el mismo ambiente que en el que estuviera in vivo, ¿sí? Que sería el ambiente ideal. Bueno, un repaso muy rápido de cuáles son los parámetros físico-químicos para una adecuada foliculogénesis, ¿sí? Sabemos que el folículo, cuando está in vivo, dentro del tejido ovárico, está rodeado por células estromales que le dan estructura y soporte tanto físico como bioquímico. Hay un montón de factores de crecimiento y hormonas que van a actuar de forma parácrina y autócrina sobre los folículos para iniciar esta activación y crecimiento.
También hay un montón de vías de señalización de activación folicular. Obviamente, in vivo está irrigado todo el tejido, así que le llegan nutrientes, le llega una oxigenación adecuada, ¿sí? Y todo esto es lo que deberíamos poder imitar o imitar de la mejor manera para que podamos replicar todo esto in vitro y poder darle el mejor ambiente al tejido, ¿sí? Obviamente, las condiciones de cultivo in vitro ideales son aquellas que mejor imitan los parámetros físico-químicos que suceden in vivo. Bueno, para poder mejorar un poco estos resultados in vitro, con nuestro equipo pensamos en el uso de células madres mesenquimales, ¿sí? Que son células alimentadoras. Muy rápidamente y de forma así de repaso, las células madres son células pluripotentes, significa que tienen multidiferenciación, con capacidad de autorrenovación, también tienen propiedades inmunomoduladoras y liberan una gran cantidad de factores de crecimiento y de citoquinas al espacio extracelular que actúan de forma parácrina sobre otras células, ¿sí? Se cree que dentro del ovario, si bien hay un montón de células estromales que dan soporte físico y bioquímico, también hay células madres mesenquimales que podrían estar ayudando, ¿sí? Como digo, de esta forma de secretando factores para el crecimiento de estos folículos. Lo que nosotros pensamos entonces fue utilizar todas estas biomoléculas, estos factores que secretan las células mesenquimales, cultivar estas células y usar el medio en el que se cultivaron, que contienen estos factores secretados, para hacer un cocultivo con el tejido ovárico y ver si todos estos factores que secretados por las células mesenquimales, células madre mesenquimales, podrían ayudar al desarrollo y la activación folicular, ¿sí? Al principio pensamos en hacer un cocultivo con las mismas células madre, pero hay un montón de ventajas descritas en la bibliografía de usar el medio condicionado en vez de las células madres, como por ejemplo que se evita la competencia por nutrientes entre los dos tipos celulares distintos en el mismo cultivo, se evita que estas células madres se diferencien in vitro. Como dije antes, estas células madre pueden diferenciarse en hueso, en fibroblastos, en un montón de otros tejidos, ¿sí? También se evita el sobrecrecimiento de células en cultivo y muerte por depresión de nutrientes, y facilita el hecho de usar medio condicionado, facilita el almacenamiento y la estandarización de la dosis utilizada. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de lo que hicimos en el trabajo. Lo que hicimos fue cultivar. Teníamos dos grupos de cultivo, ¿sí? Ahí vemos el grupo control. Cultivamos por 8 días tejido ovárico, utilizando solo el medio de cultivo estándar. Y un segundo grupo en el que cultivamos por 8 días el tejido ovárico con medio estándar y le sumamos el medio condicionado de las células madres que habían sido cultivadas por 3 días. Y también en el día 0 teníamos un grupo control, que era el tejido ovárico fresco, digamos, sin ningún cultivo, para ver cómo estaban los folículos el día 0. Para este experimento usamos tejido ovárico bovino, ¿sí? La idea es ver, después de estos resultados, era ver de pasarlo a ver si podíamos usar el tejido humano. Bueno, lo cultivamos por 8 días, ¿sí? Y al final de los 8 días lo que hicimos fue análisis histológicos, que es lo que vamos a ver ahora, análisis de inmunohistoquímica y también hicimos análisis del medio del cultivo buscando estradiol y hormonas secretadas por el tejido. Y también para poder identificar cuáles eran estos factores de crecimiento que estábamos agregando en este nuevo grupo, lo que hicimos fue analizar mediante técnica de ELISA, ¿sí? Hicimos una pequeña caracterización de este medio condicionado, ¿sí? Buscando factores de crecimiento, que ahora voy a mostrar los resultados. Bueno, lo primero que evaluamos fue la proporción de folículos atrésicos, ¿sí? Que es lo mismo que decir folículos que estaban muriéndose, y lo que vimos fue principalmente que había una diferencia significativa, ¿sí? Habían más folículos que se morían, o mayor porcentaje de folículos que se morían en el grupo cultivado con el medio condicional, con el medio estándar, perdón, y menos porcentaje de atresia folicular en el grupo cultivado con el medio de cultivo condicionado por células madre.
Bueno, después lo que evaluamos fue la proporción folicular, ¿sí? Cuáles de estos folículos estaban en estadio primordial, cuáles en estadio primario, que es el estadio intermedio, y lo más importante, cuáles estaban en estadio secundario, ¿sí? Cuáles habían crecido hasta el estadio secundario, que es lo que más nos importaba. Bueno, con respecto al estadio primordial, obviamente lo que vimos fue que después de los 8 días de cultivo, tanto en el grupo cultivado con el medio estándar y con el medio de cultivo condicionado por células madre, había una disminución, significa que habían crecido, ¿sí? Con respecto al día 0. Con respecto a los folículos primarios, lo mismo, ¿sí? Después de 8 días de cultivo, tanto en el grupo con cultivo estándar como en el grupo con cultivo con células con medio condicionado de células madres, habían aumentado la proporción primaria con respecto al día 0, pero lo más importante es que vimos una diferencia significativa, ¿sí? Un aumento de folículos secundarios, ¿sí? En el grupo cultivado con medio condicionado de células madre, ¿sí? Significa que los factores de crecimiento en ese medio condicionado habían hecho que los folículos se hubieran desarrollado y hubieran crecido más después de 8 días. Después, con la tinción de túnel, lo que evaluamos fue la proporción de folículos apoptóticos, lo que quiere decir folículos que estaban también yendo hacia una muerte folicular, ¿sí? Y de vuelta, el grupo cultivado con medio estándar tenía una proporción mayor de folículos apoptóticos con respecto al grupo cultivado con medio de cultivo derivado de células madres. Después también evaluamos, dejamos de evaluar los folículos y nos enfocamos en las células estromales, que son las células que rodean a los folículos en el tejido ovárico, ¿sí? Y nuevamente vimos una mayor proporción de células estromales apoptóticas en el grupo con medio de cultivo estándar comparado con el grupo cultivado con el medio condicionado por células madres. Acá hago un pequeño paréntesis para explicar un poco el rol de las células del estroma ovárico, ¿sí? En la foliculogénesis. Si bien no son folículos, aportan todo el soporte físico y bioquímico, ¿sí? Ahí vemos en un corte histológico, vemos rodeado ahí en el círculo rojo hay un folículo y todo el resto es lo que denominamos células estromales, ¿sí? Que es una gran bolsa de células, hay matriz extracelular con colágeno, con fibronectina, también tenemos células intersticiales, como dije antes, ¿sí? Se cree que hay células madre también en el tejido circulante, ¿sí? Obviamente tenemos vasos sanguíneos, ¿sí? Células endoteliales y perivasculares, que, bueno, como dije antes, la función es un poco el soporte estructural, soporte bioquímico, regulación inmune, también hacen síntesis de hormonas, sobre todo de estradiol, y participación en la comunicación parácrina, ¿sí? Por eso es importante también evaluar la muerte folicular, la muerte de las células estromales en el tejido cultivado. Bueno, y por último lo que evaluamos fue la producción de estrógeno, ¿sí? De estradiol, y lo que medimos fue en el día 2 y en el día 8, o sea, al principio del cultivo y al final del cultivo. Lo que vemos es, así a grandes rasgos, siempre el grupo cultivado con el medio condicionado por células madres siempre tuvo más secreción de estradiol con respecto al grupo cultivado con medio estándar, ¿sí? Pero lo más importante es que después de 8 días, ¿sí? Tenemos más estradiol, ¿sí? Comparado con el día 2, ¿sí? El estradiol está secretado también por los folículos secundarios, ¿sí? Entonces esto también es una medición indirecta de que al final del cultivo tenemos más folículos secundarios en el grupo cultivado con el medio condicionado por células madre. Bueno, y con respecto, eso todo muy lindo, ¿sí? Pudimos ver que si le agregábamos medio condicionado por células madre al cultivo in vitro, aumentaba nuestra tasa de folículos secundarios, reducía la tasa de muerte folicular y aumentaba el estradiol. Todas cosas buenas, ¿sí? Pero faltaba saber qué era lo que estábamos agregando, ¿sí? Específicamente cuando agregábamos el medio condicionado. Entonces lo que hicimos fue, mediante técnica de ELISA, ¿sí? Evaluamos 3 factores de crecimiento que sabemos por la literatura que promueven el desarrollo folicular, que es el VEGF, el VEGF
que es el factor vascular derivado de endotelio, ¿sí? Factor de crecimiento, la interleuquina 6 y el TGF-beta 1, que es el factor transformador beta 1, ¿sí? Y lo que nos dio fue que los 3 factores estaban aumentados, ¿sí? En el grupo cultivado con medio cultivado con células madre, ¿sí? Bueno, un poco las conclusiones, ya las dijimos, ¿sí? El grupo cultivado con medio de cultivo derivado de células madres, teníamos mayor tasa de folículos secundarios, menor tasa de atresia folicular, menor tasa de apoptosis folicular, también menor tasa de apoptosis de células estromales, que ya dijimos que eran importantes para el soporte, y una mayor producción de estradiol, ¿sí? Bueno, como conclusión, este estudio demuestra que el suplemento del medio condicionado por células madre al cultivo in vitro de tejido ovárico mejora la supervivencia de los folículos, su desarrollo y la secreción de estrógeno, y promueve la viabilidad, como vimos, de las células estromales. Y además, bueno, nuestro estudio limitado, ¿sí? Nuestra pequeña caracterización de este medio derivado de células madres, señala que los factores VEGF, la interleuquina 6 y el TGF-beta 1 como posibles mediadores parácrinos de efectos beneficiosos sobre el cultivo de tejido ovárico. Bueno, y después, para cerrar, como futuros proyectos, nosotros sabemos que el medio condicionado en realidad está compuesto por factores solubles, como ya dijimos, un montón de factores de crecimiento, factores parácrinos, interleuquinas, citoquinas, como los que ya describimos, ¿sí? Pero también sabemos que hay pequeñas vesículas, que son vesículas extracelulares, que adentro contienen RNA mensajero y microRNA, que sabemos que después pueden ser, estas vesículas son endocitosizadas por las células que lo reciben y después entran en el ADN de la célula y pueden modificar factores de transcripción y generar cambios en la célula, ¿sí? Entonces, nuestro siguiente objetivo sería investigar también si hay RN mensajero o microRN que estarían implicados también en este efecto beneficioso de activación y desarrollo de los folículos in vitro en el tejido ovárico cultivado con el medio condicionado por células madre. Bueno, muchas gracias. Estoy abierto a cualquier pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. La verdad que es súper interesante. Nosotros trabajamos, digamos, yo trabajo en un hospital público y nosotros tratamos de hacer preservación de tejido ovárico siempre con la colaboración de los centros privados, porque nosotros no tenemos la posibilidad de hacer la vitrificación. Y la verdad que sería un sueño poder ofrecerle la maduración in vitro. Hay algunas preguntas, yo digamos, voy a leer las preguntas que están en el chat y eventualmente si alguien quiere preguntar, abrir el micrófono y preguntar, está disponible, ¿sí? Acá Antonella Cáceres pregunta si la concentración cómo midieron la concentración de estradiol y si el medio condicionado tiene alguna concentración de estradiol. Sí, lo medimos mediante técnica de ELISA, ¿sí? Era una ELISA sándwich y nuestro control negativo, digamos, fue medir primero si en el medio condicionado había o no estradiol y nos dio siempre límites debajo de lo detectable. Así que suponíamos que lo que estaba produciendo era del tejido cultivado y no de las células madre, digamos, no del medio condicionado por las células madre. Bien. Y Antonella también pregunta si analizaron actividad enzimática. No sé específicamente a qué se refiere. Perdón, ahí pregunté yo, me cuelo, como para explicar, porque si estamos suponiendo que el tejido que vos estás cultivando es que van a ser esos folículos que están avanzando, que se están desarrollando, sí, que comienzan a producir estradiol, deberíamos poder ver en ese tejido un aumento de la actividad enzimática o tal vez un aumento, no sé si han podido hacer eso o si no tal vez un aumento en la expresión génica o un aumento... No, sí. no lo hicimos, pero era lo que estaba por decir. No lo hicimos, pero tenemos guardado, tenemos congelado varios tejido cultivado
porque nuestra idea era a futuro poder hacer un PCR y hacer expresión génica para ver cómo cambiaban si había alguna alteración, por ejemplo, en no sé, genes antioxidantes, en genes que por ahí codificaban para enzimas que producían, que estén relacionados a la esteroidogénesis, pero esa parte todavía no la hicimos. Pero es una buena idea y es un buen approach para poder seguir. Sí, más vale, debería estar aumentado en el caso de los folículos que estén cultivados con células madre, con el medio funcionado por células madre. Genial, gracias. Te hago una pregunta más. Ustedes utilizaron células mesenquimales, stem cell mesenquimales de origen adiposo, ¿no? Adiposo, sí. Eso no lo dije, pero faltaba aclarar. Digamos, las células madres de tejido adiposo tienen alguna diferencia con otras células madres. ¿Ustedes calculan que el medio sería distinto si utilizan otras células madres, que los resultados serían distintos o suponen que serían idénticos? No, cada línea celular, digamos, es distinta. Nosotros, eso no lo aclaré. Trabajamos con una línea celular comercializada, la compramos en Estados Unidos. No es que nosotros aislamos células madre de pacientes. Eran células madre humanas, mesenquimales, derivadas del tejido adiposo, que es una línea celular que viene comercializada. Y compramos el medio de cultivo, medio para poder cultivarlas, que es específico para ese tipo de células. Yo creo que cambiaría, que cada linaje celular secreta una cantidad de factores parácrinos distintos y que estaría bueno poder hacer distintas ramas de estudios con distintos tipos celulares y poder incluso hacer paneles de ELISA más grandes y poder evaluar bien cuáles son todos los factores de crecimiento y los factores parácrinos que secreta cada tipo celular distinto. Pero sí, para mí yo creo que hay como hay un perfil, digamos, distinto para cada linaje de células. Bien. Perdón, Edu, María Lizarraga estaba levantando la mano. No sé si quiere preguntar. María. María, te invitamos a que si querés abrir el micrófono. No. ¿No? ¿Carlota? No, nada para preguntar. No, no, porque te vi con el micrófono y pensé muy biológico esto. Sí, perdón, muy interesante lo que plantea, lo que habla el doctor Francisco. Yo trabajo, pero en embriones murinos, así que todos los ensayos ahí. Pero me interesa también esta parte en cuanto a la vitrificación, los medios que usan más comúnmente, porque con ovinos también trabajo, pero en humanos no, me da curiosidad. ¿Cuál es el medio de vitrificación que usan? Nosotros, para el tejido ovárico, acá en Bruselas, hacemos técnica de congelamiento lento. Los resultados con vitrificación se hicieron al principio, hace 10 años. Pero los embriones humanos, o sea, vitrifican los embriones, ¿no? Sí. Ovocitos y embriones lo vitrifican. Yo no trabajo en la parte de esa, no te sé decir. Yo soy médico y hago investigación, pero solo con tejido ovárico, no con embriones ni con ovocitos. Pero igual, perdón, quería aprovechar tu pregunta y tu comentario, Edu, que dijiste antes de vitrificar tejido ovárico. Para que sepan nomás, nuestra experiencia acá en Bruselas con tejido ovárico va mucho mejor a las pacientes que se descongela, se trasplanta tejido ovárico con respecto a los resultados, o sea, embarazos, digamos. Les va mucho mejor a los pacientes que hicieron congelamiento lento con respecto a vitrificación. Por eso acá se prefiere hacer congelamiento lento en tejido ovárico. Cuando es embriones o ovocitos, vitrificación. Dato interesante. Sí, un dato súper interesante, porque sí, nosotros solemos, se nos suele ofrecer vitrificación, sí, muy bien. Sí, yo sé que en Argentina, por eso yo sé que en Argentina hacen vitrificación. Yo creo que también todo esto es todo muy nuevo, ¿no? Se va a ir aclarando con el correr de los años y con el correr de cuando tengamos más resultados y más cosas publicadas. Pero bueno, obviamente que en un centro donde ya está instaurado el proceso de vitrificación para los ovocitos y para los embriones, tener que comprar la máquina para hacer, todos los reactivos para poder hacer el slow freezing, el congelamiento lento, entiendo que es más costoso y es más
si ya tenés la máquina para hacer vitrificación, lo más lógico sería poder usar eso para hacer el tejido ovárico también. Pero bueno, nada, para que sepan como dato que los resultados son mejores con el congelamiento lento. Ujú. Bien. Bien. Ahí María Julia Figueras levantó la mano. Hola, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Capaz que esto se resabe y yo no lo sé, así que disculpen, te pregunto desde la ignorancia. ¿Por qué 8 días de cultivo? Está escrito así en la literatura. Nosotros los enfocamos en realidad, vieron cuando mostré el esquema de lo que es el cultivo in vitro en el multiple step, varios pasos. Nosotros nos enfocamos en el primer paso, que era el paso limitante, que es el crecimiento y la activación folicular desde el folículo primordial al folículo secundario. Eso en la literatura dice que son 8 días, entonces nos enfocamos en eso. ¿Pero no probaron más o menos por las dudas? Como para ver qué pasa. Hicimos primero 6 días y después hicimos 14 días, pero al día 14 teníamos mucha atresia folicular, que obviamente el tejido no está hecho para vivir, para sobrevivir Sí, fuera del cuerpo. Y a partir del día 10, 12 ya eran muy altas la proporción de atresia folicular. Así que lo dejamos en 8. Pero igualmente es lo que está escrito en la literatura y es el tiempo que lleva, digamos, que un folículo primordial llegue natural, digamos. Claro, lo más cercano a lo natural. Total. ¿Y te puedo hacer otra pregunta? Sí. En los factores esos que identificaron en el líquido secretado, digamos, ¿solo vieron esos 3? ¿Se no hicieron algún otro tipo de identificación? ¿O por qué se enfocaron en esos 3? Sí, solo buscamos esos 3 porque es muy caro. Compramos cada kit de ELISA, que es específico para cada factor. Sí. No, me hubiese encantado, si tuviera plata ilimitada, me hubiese encantado hacer un perfil así, que usan 100... claro, 100 porque sé que tienen como muchísimas. Sí. No, sin duda es una mini, lo que hicimos nosotros es una mini caracterización muy limitada. Y buscamos esos 3 porque sabemos por literatura también que eran 3 factores que estaban implicados en el desarrollo folicular. Entonces dijimos, bueno, busquemos estos 3 a ver si están. Pero sí, o sea, es un análisis muy limitado. Sí. Lo ideal sería poder hacer 100, 150 factores, incluso poder compararlos y ver si, no lo sé, si después de 8 días hay más de uno o menos de otro, o el día 4 tenés más de uno o menos del otro. Claro, hay sí, analizar cómo varía. Si abrís el panorama y buscás 150, ya puedes jugar si estadísticamente también aumentan a lo largo del día, a lo largo de los días o no. Pero bueno, nuestra idea era poder limitarnos a ver si estos 3, por ejemplo, estaban o no. Claro, está perfecto. Bueno, buenísimo. Muy lindo trabajo. Gracias. Bien. Bueno. Sí, claro, lo ideal sería hacer todos los medios, todos los factores, todos los diferentes orígenes de célula mesenquimales, pero bueno, sí, ya digamos, el simple hecho de saber de que hay algo que le podemos aportar al medio que va a lograr mejor éxito es un golazo, ¿sí? Sí, después en base a eso se puede seguir adelante, sí. Totalmente. Bueno, incluso en un siguiente paso, si en el caso de tener así un perfil con 100, 120 factores de crecimiento, podríamos elegir ponerle los 15 más expresados o los 10 más expresados y directamente agregarles esos factores, digamos, de forma aislada para poder optimizar aún más el medio de cultivo de este tejido ovárico. Sí, o no, capaz que la célula mesenquimal acompaña el crecimiento de los folículos y los produce en el momento que corresponde. Sí, es decir, hay muchas cosas por saber, sí, muy bien. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, dejamos acá. Va a estar esto disponible en el canal de YouTube. Y bueno, te queremos agradecer muchísimo, Francisco. La verdad que
muy interesante tu trabajo, muy valioso. Me parece que apunta hacia donde nosotros desearíamos llegar, porque bueno, justamente en los chicos, donde es más valioso la preservación del tejido ovárico, es donde hay más riesgo de trasplantar, por el tipo de tumores que tienen los chicos, de trasplantar células neoplásicas de nuevo. Así que esto sería, bueno, muy sumamente valioso. Además, digamos, tendríamos disponible esos ovocitos para hacer múltiples fertilizaciones y el tejido ovárico, cuando lo reimplantamos, tiene una duración más limitada, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Sí, eso no lo dije, ¿no? Pero la otra ventaja de cultivar folículos en tejido ovárico es que por ahí de una chica prepuber podés tener, no ahora, ¿no? Pero si seguimos optimizando este medio de cultivo, podemos tener 50, 60 folículos tranquilamente. Bien. Bueno, muchísimas gracias y cortamos acá. Te agradecemos.